Aguzó el oído enderezando el cuello. No podría equivocarse. Olía a los perros de la esquina. Su olor era inconfundible. La sangre le hervía y ya estaba contraída la panza bajo el costillar inflado, lista para dejar salir el ladrido rabioso. Se levantó prepotente, arrasador, atravesó la pieza, se lanzó a la verja del jardín, que saltó ágil y se encontró en la calle. Los dos perros de la esquina, con las cabezas altas y las orejas tiesas, olisqueaban al perro de enfrente, al diminuto faldero, su amigo, que pasaba el más insoportable de los miedos. Tembloroso, con los pelos del lomo hacia arriba, se mantenía indeciso, acobardado, y soportaba el ultraje de dejarse olfatear por ellos a la mitad de la calle. La llegada de Firulais encendió la hoguera formidable. Fue cosa de segundos, casi no hubo tiempo para un preliminar de provocación. La fuerza de su odio mutuo era imperativo y al encontrarse frente a frente se desató violenta e incontenible. Una montaña de saltos frenéticos, de feroces rugidos, de dentelladas tajantes se levantó mágicamente dibujada en la calle. Como un fantástico bajorrelieve vivo, las garras prontas a despedazar y los cuerpos estirados en contorsiones inauditas se mantenían en la fracción de un segundo esculpidas en el aire con un trágico ritmo de lucha selvática. Locos de furor, ciegos de rabia, los tres perros grandes se abrazaban en el frenesí del odio. Cuando caían al suelo confundidos en un patalear de 12 remos convulsos, era para levantar una polvareda que luego los envolvía. Ya de nuevo en pie y otra vez enlazados en la refriega mortal, el pequeño faldero estaba convertido en una maraña oscura rodando bajo sus patas. El vecindario empezó a salir. Mujeres y chiquillos formaron un círculo de gritos a su derredor. Una muralla de voces despavoridas. Un muchacho sacó un palo, otro más, una mujer. ¡Denles! ¡Denles recio! ¡Animales de porra! ¡Chuchos condenados! ¡Se van a matar! ¡Se van a matar! ¡Sepárenlos por amor de Dios! ¡A garrotazo limpio! ¡Sepárenlos a garrotazo limpio! El rugido continuo de tres odios, los gritos de los hombres, el aullido del faldero en tierra y el garrote blandido sin cesar, dando donde fuere, sin tino. Luego empezaron a llover chorros de agua sobre los perros, palos y chorros de agua, aparte de las voces descomunales. ¡Animales indecentes! ¡Chuchos infernales! ¡Si parecen vivos demonios! Fue preciso dar por terminada la refriega. Quebrantados por los golpes, empapados de sangre y agua, el furor de los animales terminó en alaridos de dolor y gruñidos sordos. En la calle quedó tendido el faldero de pelo hirsuto, tembloroso y hecho un asco. Firulais regresó a su casa y adentro recibió más golpes de su ama. Su coraje había desaparecido y solo sentía el ardor de las dentelladas en las orejas y en la frente, por la que emanaba un hilo de sangre que teñía de rojo sus pupilas. Con la cola baja, trepidante y convulso, se metió a echarse debajo de la cama de su amo. Ya sería otra vez cuando lograra derribar a sus enemigos. Eso tenía que ser. Su alma de perro no conocía el miedo. Era un animal cuya salia entrepelada de tres colores no acreditaba la pureza de su raza. Nadie supo cuáles fueron sus padres ni dónde nació. Lo habían llevado de chico a esa casa en la cual creció alegremente porque para él sus dueños tenían un carácter sagrado. Eran poderes invencibles, misteriosos y buenos, a los cuales amaba con todo su corazón. Mientras fue un can adolescente, se sintió comprendido por los hombres. Sabían despertarle todos sus instintos y lo acariciaban con una dulzura que llenaba de agradecimiento su alma. Se veía que ellos eran seres superiores, celestiales. Debía, pues, obedecerlos y venerarlos. Después, cuando se hizo grande, hubo un ligero cambio en sus impresiones.
Empezó a notar que el hombre no se conduce siempre con dignidad. Tenían manías desagradables, deshonestas, turbadoras, como esa de estirar las piernas delante de las butacas donde se sentaban, por lo que a menudo le golpeaban mudamente el lomo, la cabeza y las patas. En tales circunstancias jamás tenían ellos el sentido de su error, ni se disculpaban y hasta llegaron en su descortesía a correrlo. ¡Sácate de aquí, Firulais! ¡Largo! No comprendía tampoco, y eso era triste porque significaba maldad congénita solapada, cómo podían discutir acaloradamente uno frente a otro, permaneciendo sentados. Se dejaban poseer de un sucio deseo de ofenderse y luego se guardaban rencor. Se mentían entre sí y constantemente eran infieles en su amistad, cobardes con frecuencia, hipócritas y tristes. Algunos tenían malos olores, defectos, en fin, que avergonzarían a los perros. Cierto, pero ¿quién era él para juzgarlos? Prefería ignorar sus vicios y creer en su inefable esencia divina. Por eso, cuando los sentía resentidos, dañinos, hostiles, se mostraba más blando con ellos, más humilde. De sus amos, la mujer era la menos bondadosa. Solía andar demasiado por la casa y creaba ruidos molestos e inquietantes. Movía muebles, echaba sobre el piso de madera una grasa pestilente y de continuo que lo obligaba a levantarse del sitio donde estaba acostado para irse a otro lugar. Ni siquiera le permitía jugar con los gansos y las gallinas, esos ridículos y asustadizos animalejos del corral, porque en el acto le daba un escobazo bien dado en el lomo. ¡Perro latoso! ¡Fuera de aquí! El amo era más comprensivo. Lo molestaba poco, pero desgraciadamente no estaba mucho en casa. Aunque sus temperamentos eran muy diferentes, solía adivinar sus gustos y los domingos lo dejaba salir a pasear. Firulais emprendía entonces una carrera a campo traviesa hasta alcanzar la loma distante. Desde arriba, jadeante y dichoso, olfateaba a placer todas las corrientes de olores que, como redes tendidas en el aire, le traían la certidumbre de unas carnes friéndose, de un animal muerto al que sería delicioso acercarse, revolcándose en él para salir saturado de su perfume, o cualesquiera de otros muchos olores provenientes de fermentos, de animales viles, como los inmundos zorrillos, los odiosos gatos. En lo alto de la loma, Firulais era plena y totalmente feliz. Su corazón se robustecía y sus instintos de caza cobraban un vigor que lo llenaba de alegría. Le hubiera gustado vivir tras los rastros, cazar sabandijas, perseguir todo lo que corriera, pero hasta el sacrificio de volver a casa lo realizaba placentero por tal de vivir al lado de sus divinidades. El día que peleó con los perrazos de la esquina, soñó por la noche la refriega y al falderillo de enfrente. Cuando había conocido a éste no le agradaron ni su apariencia visual ni su olor penetrante. Si hubiera tenido el don de la risa, se habría reído de él, mas después se hizo su amigo. Le placía asustarlo, jugar con él, lamer sus pelos, dejarlo dormir junto a sí. Llegó a tenerle tanto cariño que se sentía como su padre. Lo visitaba frecuentemente y se llenaba de ternura frente a él. Aquella mañana, durante la lucha, el faldero había cometido la torpeza de quedarse entre ellos y ladrar. En el calor del combate, cegado por la rabia, Firulais no supo en qué momento le propinó un mordisco, un gran mordisco. En el sueño, vio la imagen del falderillo tirado en la calle y su corazón de perro amante destiló amargura. Oh, el pequeño hijo de su alma. Pero luego la imagen empezó a crecer
a crecer hasta convertirse en una vaca enmelenada y rubia que lo embestía con tremenda furia. Él echaba a correr espantado, ladrándole. Despertó lleno de sobresalto. Al día siguiente, mientras Firulais comía, llegó la niña de enfrente, la dueña del faldero. El perrito no venía con ella. Su ama salió a recibirla. Nomás vine a decirle, dijo la pequeña, que su perro siempre lastimó al mío, a mi pobrecito Taco. No me digas, nena, ¿qué le hizo? Pues no sabemos. No se le veía nada por fuera, pero esta mañana lo enterramos en el jardín. Anoche se murió. Firulais sintió que lo atravesaban muchos puñales. ¿Había matado él, su padre adoptivo, al fiel amigo, al vecino querido? Inmediatamente tuvo deseos de saltar al jardín de la niña y escarbar la tierra, escarbarla a prisa, hasta encontrar el cuerpecillo de pelo ralo e hirsuto. Entonces se pondría a lamerlo, sin descanso, a lamerlo para que recobrara la vida y la alegría. Cuando ya estuviera parado, tan grotescamente parado como él lo hacía, lo obligaría a jugar, a seguir arañando con sus uñas el suelo. Lloraba interiormente Firulais, cuando su ama le asentó un terrible puntapié. Él creyó que le había roto una costilla. No supo qué hacer y luego, enseguida, vino un palo tremendo dado bajo su cola, horrible, espantoso. No pudo más. Se salió a la calle para huir del castigo. Había que correr, alejarse. ¡Qué angustia! Su corazón estaba loco de pena. ¿No era bastante su dolor, su gran dolor de perro? ¿Por fuerza habían de atormentarle el cuerpo cuando ya el alma sufría? Necesitaba irse, caminar, caminar sin término. Deambuló triste y cabizbajo. Se fue errante, pegado a la pared de las calles hasta cansarse. Los seres humanos pasaban cerca de él por la banqueta, pero Firulais no los veía siquiera. Por primera vez dudaba seriamente de la justicia de los hombres, sospechaba de ellos. Ya no era posible comprenderlos. Él, que hubiera sido capaz de dejarse matar por sus amos, había sido castigado cuando más necesitaba de su bondad, de su misericordia. El desengaño lo aturdía. Al fin, rendido, se echó. Allí pasó la tarde, calenturiento y sin hambre. Al oscurecer, quiso regresar a su casa. Estaba temeroso, con presentimientos malos, enfermo. Sin embargo, no podía ser ingrato también. Si los hombres lo eran, los perros no. Se encaminó hacia allá, pero unas cuadras antes de llegar lo llamaron de una puerta. ¡Firulais! ¡Firulais! La voz era dulce, cariñosa. Él se detuvo esperanzado. Una mano le acarició el lomo. ¡Ah! Supremo encanto el que emana de los dedos blandos. Su corazón se llenó de reconocimiento y sus ojos de lágrimas. Lamió la mano consoladora. Esa noche se quedó a dormir, y otra más, y otra, no supo cuántas. Con los días empezó a reconocer los olores, las voces, las figuras. Se le permitía treparse al sofá de pelo de camello y hasta dormitar en él. Comprendió que su vida sería mejor, pero siguió soñando en sus amos, viéndolos deslizarse en sueños con su misterio cautivador. Pasó el tiempo, años quizá. Los hombres son tan ignorantes que dividen su vida en días, en meses, en años. Los perros no. La viven del principio al fin, de una sola vez. En la nueva casa había una gran compañera, una perra de buen tamaño, olorosa a perra hasta el máximo, cariñosa, alegre, juguetona.
Una mañana, Firulais amaneció extraordinariamente triste. En su cuerpo ocurría una cosa singular. Era como si la muerte estuviera presente en él, visible. Su propio cuerpo empezó a despedir un olor a descomposición. Iba a morir, era seguro. Traía ya en sí la muerte. Allí estaba su olor inconfundible escapándose por la pelambre de su cuerpo. Desde el instante en que intuyó la verdad, en que comprobó el olor, no tuvo más deseo que ver a su amo. Quería llevarse su imagen sagrada impresa en los ojos. Aprovechó el primer momento en que la puerta estuvo abierta y salió a la calle. Sabía a qué hora su amo se pararía en una esquina a esperar el cajón con ruedas que pitaba y se fue hacia allá a toda prisa, derecho, porque temía llegar tarde. Llegó y empezó a olfatear. Nada. Luego, suavemente, ligeramente, se inundó el aire con el perfume del amo. Su nariz se hinchó con el aroma divino. Le vio a él venir de lejos, leyendo el periódico. Lo traía abierto ante los ojos. Le aguardó. Él se acercaba. Hubo un momento en que al fin lo tuvo próximo. Se paró, leyendo siempre junto a él. Entonces, devotamente, Firulais lamió sus pantalones, les dio mordisquillos con sus dientes, apoyó su costado izquierdo en la pierna del hombre. Quería sentir su contacto por última vez, demostrarle su fidelidad hasta el final. El hombre bajó el periódico y miró al perro. Tú! ¿Qué haces aquí? ¿Con quién vives ahora, desagradecido? Le acarició suave, dulcemente la cabeza. ¿Por qué te fuiste de la casa, eh? ¿Ya no estabas contento con nosotros? La mano del hombre pasaba repetidas veces sobre el lomo del perro. Firulais se anegaba de ternura. Su cola, movida rítmicamente, atestiguaba la emoción sentida. En ese instante llegó el cajón con ruedas y se paró en la esquina. El amo subió a él. Todavía desde el estribo, mientras doblaba el periódico, llamó al animal por su nombre, cariñosamente. Luego entró y se confundió con la pestilente masa humana. Firulais lo miró ávido. Un largo momento se quedó parado, lo vio alejarse. Era el gran amor de su vida, la dulzura más bella de su corazón. Oliendo a muerte, sintiéndola posesionarse de su cuerpo, regresó lentamente hacia su fin. Iba sin miedo como siempre, porque su alma de perro no lo conocía. Hasta 4 días después el amo lo supo. Se lo dijeron los vecinos. ¿Sabe usted, don Federico, que murió Firulais hace 4 días? El hombre se quedó silencioso, callado, replegado en sí. Un raro sentimiento de asombrada confusión y de angustia temerosa le invadió súbitamente. La válvula de su ternura quedó abierta. Con los ojos empañados, húmedos, recordó al perro de mirada tierna, que le lamía los pantalones y acercaba a sus piernas la cabeza noble. Lo había encontrado en la esquina, parado, aguardándolo a él. Recordó la expresión intraducible de sus ojos amarillos que lo veían de un modo atormentado y aquella muda, elocuente actitud. En su impotencia de hablar, pero con la maravillosa intuición de la muerte, había ido a darle la última prueba de lealtad canina, de amor. Le había rendido a su corazón de hombre la más bella ofrenda que puede darle al ser humano el alma pura del animal.